El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un frío y nebuloso amanecer, Daniel se despertó en un lugar extraño y desconcertante. La oscuridad envolvía su entorno, y a medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra, comenzó a darse cuenta de que se encontraba en el inframundo. El aire estaba cargado de misterio y un ligero escalofrío recorría su espina dorsal. Confundido y desconcertado, Daniel intentó recordar cómo había llegado allí, pero su mente estaba en blanco. No tenía recuerdos de cómo había abandonado el mundo de los vivos y había sido arrojado a este reino sombrío. Sin embargo, una certeza lo envolvía: debía encontrar respuestas y descubrir la forma de escapar de aquel lugar. El inframundo se extendía ante él, un laberinto de pasillos oscuros y paisajes tenebrosos. Criaturas grotescas y sombras se movían en la periferia de su visión. Susurros incomprensibles llenaban el aire. A pesar del temor que lo embargaba, Genio sabía que debía mantener la calma y ser valiente si quería encontrar respuestas. Mientras se adentraba en los laberintos del inframundo, Daniel se encontró con una guía misteriosa llamada Alistair. Era un ser etéreo con ojos penetrantes y un aura de sabiduría. Alistair le informó que en el inframundo, los vivos tienen la oportunidad de enfrentar sus miedos más profundos y descubrir la verdad que se oculta en su interior. Guiado por Alistair, Daniel se adentró en una serie de desafíos en los que debían enfrentar a sus propios demonios. Cada encuentro le revelaba una parte de sí mismo que había sido negada o ignorada en vida. Mientras luchaba contra sus temores y se enfrentaba a sus arrepentimientos, Daniel comenzó a comprender que su presencia en el inframundo estaba intrínsecamente relacionado con las decisiones que había tomado y las acciones que había realizado en vida. En su travesía, Daniel encontró a otros seres errantes, almas perdidas como él, que también buscaban respuestas y redención. Juntos, compartieron sus historias y se apoyaron mientras se enfrentaban a los desafíos del inframundo. Aunque cada uno tenía su propio camino hacia la redención, encontró consuelo en la compañía de otros en su situación. A medida que avanzaba en su viaje, Daniel descubrió que había una fuerza oscura y manipuladora que intentaba retenerlo en el inframundo. Se llamó al olvido, un ente poderoso que se alimentó del miedo y la desesperación de las almas atrapadas. Daniel se dio cuenta de que debería enfrentarse a esta entidad y encontrar la forma de liberarse de su influencia. Daniel siguió a Alistair por los oscuros pasillos del inframundo. Cada paso aumentaba la sensación de opresión en su pecho. El aire estaba impregnado de un aura melancólica, y el eco de sus propios pasos resonaba a su alrededor. El misterio del lugar era abrumador, pero Genio sabía que debía enfrentarlo con valentía. Alistair, con su figura espectral flotando frente a él, le detenerse en una encrucijada. El camino se bifurcaba en dos direcciones distintas, y Daniel se enfrentó a una elección crucial. Uno de los caminos estaba bañado en una luz tenue y cálida, mientras que el otro se sumía en una oscuridad profunda y amenazante. Con el corazón lleno de incertidumbre, Daniel miró a Alistair en busca de orientación. El guía etreo simplemente le sonrió con sabiduría y le grabó que la respuesta estaba en su interior. Daniel sabía que debía escuchar su intuición y confiar en su propio juicio.
Tras una pausa reflexiva, Daniel decidió adentrarse por el camino iluminado. A medida que avanzaba, la luz comenzaba a crecer, dispersando las sombras que lo rodeaban. Pronto, se encontró en un amplio salón, donde una figura misteriosa esperaba. La figura resultó ser un anciano sabio y enigmático llamado Maelstrom. Con una barba larga y blanca, y unos ojos llenos de experiencia, Maelstrom tenía el poder de desentrañar los secretos más profundos del inframundo. Le reveló a Daniel que su presencia allí estaba ligada a una antigua promesa incumplida en vida, la de ayudar a alguien en apuros. Maelstrom le contó una historia de traición y perdón, de un amigo necesitado de auxilio al que Daniel había ignorado en su momento. Aquella promesa sin cumplir había dejado una mancha en su alma y le había llevado al inframundo para confrontar su falta de inflamación. Lleno de remordimiento, Daniel supo que debía enmendar su error. Maelstrom le exige que para liberarse del inframundo, deba encontrar a aquel amigo olvidado y ofrezca su ayuda. Era la única manera de deshacer los lazos que le ataban a ese lugar y encontrar la redención. Con un propósito claro en mente, Daniel agradeció a Maelstrom por su guía y se dispuso a buscar a su antiguo amigo. Sabía que no sería una tarea fácil, pero estaba decidido a cumplir su promesa y encontrar el camino hacia la libertad. Decidido a encontrar a su amigo olvidado y cumplir su promesa, Daniel se aventuró por los rincones más oscuros del inframundo. El ambiente se volvía más opresivo a cada paso, y las sombras parecían acecharlo, susurrando dudas y temores en su mente. Sin embargo, Daniel se aferraba a la esperanza y a la convicción de que encontraría a su amigo perdido. Sabía que en algún lugar de aquel laberinto sombrío y retorcido, la redención y la liberación esperaban. Avanzaba con valentía y determinación, dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo que se presentara en su camino. Después de mucho vagar por pasillos interminables y sortear trampas siniestras, Daniel llegó a una habitación iluminada por un débil resplandor. En el centro de la estancia, encontró a un hombre encadenado y aparentemente desamparado. Era su amigo perdido, cuyo nombre era Gabriel. Gabriel levantó la mirada al ver a Daniel acercarse. Una mezcla de sorpresa y desesperación se reflejaba en sus ojos cansados. Daniel se apresuró a liberarlo de sus cadenas y le ofreció su mano amiga. Gabriel, con lágrimas en los ojos, pidió el gesto y se levantó con renovada esperanza. Los dos amigos se abrazaron, compartiendo el alivio de encontrado en aquel lugar inhóspito. Gabriel explicó cómo había caído en el inframundo debido a una serie de malas decisiones y acciones en la vida. Estaba atrapada en un ciclo de remordimientos y dolor, sin esperanza de redención. Sin embargo, la aparición de Daniel le dio un rayo de luz en la oscuridad. Juntos, decidirán buscar una salida y enfrentar los desafíos que el inframundo les presentaba. Sabían que solo unidos podrían superar las pruebas que se avecinaban y encontrar el camino hacia la libertad. La primera prueba que les esperaba era el cruce de los espejos, un lugar misterioso y lleno de ilusiones engañosas. Debían enfrentar sus peores temores y no dejarse engañar por las apariencias distorsionadas. Con coraje y confianza mutua, se adentraron en ese desafío. A medida que avanzan entre los espejos distorsionados, Daniel y Gabriel se enfrentaron a versiones deformadas de sí mismos, reflejos de sus propias debilidades y errores. Sin embargo, se apoyaron los tornillos, recordándose el propósito de su búsqueda y la necesidad de superar sus miedos. Finalmente, con determinación y valentía, lograron atravesar el cruce de los espejos. Salieron victoriosos del desafío y se encontraron en una nueva área del inframundo, donde la oscuridad parecía menos densa y la esperanza brillaba en el horizonte.
Tras superar el desafío cruce de los espejos, Daniel y Gabriel continuaron su travesía por el inframundo en busca de respuestas y redención. Cada paso los acercaba más a la verdad oculta detrás de su presencia en aquel sombrío reino. Guiados por un destello de luz en la distancia, llegaron a una estancia llena de misterio. En el centro de la habitación, un velo plateado ondulaba suavemente, como si estuviera esperando ser traspasado. Era conocido como el velo de la verdad, y aquellos que lo cruzaron enfrentaron la revelación de sus más profundos secretos. Daniel y Gabriel sabían que para seguir adelante y encontrar la redención, podrían enfrentarse a la verdad de sus vidas pasadas. Con determinación, se tomaron de la mano y juntos se adentraron en el velo. A medida que cruzaron el umbral, sus recuerdos se agolparon en sus mentes, mostrándoles fragmentos de sus vidas pasadas. Vieron los momentos de alegría, pero también los errores cometidos y las oportunidades desperdiciadas. Fue un viaje introspectivo y revelador, donde enfrentaron sus más oscuros secretos y verdades incómodas. El velo les mostró las consecuencias de sus acciones y la influencia que habían tenido en la vida de otros. Se dio cuenta de cómo sus decisiones afectaron a aquellos a su alrededor, tanto positiva como negativamente. La comprensión de sus errores fue dolorosa, pero necesaria para su proceso de transformación. A medida que emergían del velo, Daniel y Gabriel se encontraron frente a una figura imponente y enigmática. Era el guardián del inframundo, conocido como Cronos, quien poseía el poder de otorgar la redención a aquellos que habían enfrentado su verdad y buscaban cambiar. Cronos les habló con una voz profunda y serena, reconociendo su valentía y voluntad de enfrentarse a sus errores pasados. Les dijo que la verdadera redención y el camino de regreso a la vida dependían de su capacidad para enmendar sus errores y demostrar un cambio real. Con humildad, Daniel y Gabriel aceptaron el desafío. Sabían que deberían regresar al mundo de los vivos con la determinación de rectificar sus errores, de buscar la reconciliación y de vivir una vida de compasión y amor. El guardián les otorgó una segunda oportunidad, pero les vislumbraron que el camino de la redención no sería fácil. Deberían enfrentar tentaciones y resistir la influencia de la oscuridad que aún acechaba en sus corazones. Daniel y Gabriel regresaron al mundo de los vivos con una nueva perspectiva y un ardiente deseo de enmendar su pasado. Sabían que el camino de la redención no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se presentara en su búsqueda de paz interior. Comenzaron por buscar a aquellos a quienes habían lastimado o ignorado en el pasado. Uno a uno, se acercaron a las personas que habían sido afectadas por sus acciones y les ofrecieron disculpas sinceras. Expresaron su arrepentimiento y su determinación de cambiar, buscando la oportunidad de reparar el daño causado. Algunas personas aceptaron sus disculpas con cautela, mientras que otras dudaron de su sinceridad. Sin embargo, Daniel y Gabriel entendieron que el proceso de sanación llevaría tiempo y que debían ser pacientes y perseverantes. No esperaban ser perdonados de inmediato, pero estaban decididos a demostrar, a través de sus acciones, que habían cambiado verdaderamente. A medida que se adentraban en su camino de redención, se encontraron con diversas pruebas y tentaciones que ponían a prueba su determinación. Hubo momentos en los que sintieron la tentación de caer en antiguos patrones de comportamiento, pero se recordaron mutuamente su compromiso de cambiar y encontraron fuerza en su amistad. Una de las pruebas más desafiantes fue la confrontación con sus propios miedos internos. Daniel tuvo que enfrentar su falta de confianza en sí mismo, mientras que Gabriel luchó contra su tendencia a huir de los problemas. Juntos, se apoyaron y alentaron mutuamente para superar sus inseguridades y avanzar hacia la verdadera redención. Con el tiempo,
su sinceridad y perseverancia comenzaron a dar frutos. Aquellos que habían sido heridos por sus acciones pasadas comenzaron a notar los cambios en ellos y a abrirse a la posibilidad del perdón. Daniel y Gabriel aprendieron que la redención no solo se trataba de enmendar el pasado, sino también de transformar sus propias vidas y convertirse en personas compasivas y empáticas. A medida que avanzaban en su camino, descubrieron que la verdadera redención no era solo un destino final, sino un proceso continuo. Comprendieron que debían mantenerse fieles a sus compromisos y seguir aprendiendo y creciendo a lo largo de sus vidas. Daniel y Gabriel se encontraban en una encrucijada en su camino de redención. Habían recorrido un largo trecho en su búsqueda de paz interior, pero ahora se enfrentaban a una prueba final, una lucha interna que pondría a prueba su determinación y su capacidad para resistir las tentaciones del pasado. Ambos sabían que aún quedaban cicatrices emocionales por sanar y viejos hábitos por superar. A medida que profundizaban en su proceso de transformación, descubrieron que enfrentarse a sus propios demonios internos sería una tarea ardua y desafiante. Daniel se enfrentaba a una falta de confianza en sí mismo arraigada en experiencias pasadas. A menudo dudaba de sus propias capacidades y se castigaba por los errores cometidos. Era momento de enfrentar esos miedos y encontrar la fortaleza interior para creer en sí mismo. Gabriel, por otro lado, luchaba con una tendencia a huir de los problemas y enfrentaba dificultades para afrontar las consecuencias de sus acciones pasadas. Si quería alcanzar la verdadera redención, debía confrontar sus propios temores y aprender a enfrentar los desafíos de frente. Juntos, decidieron embarcarse en una búsqueda interna para superar sus debilidades y encontrar la paz interior. Se adentraron en un reino interior, un paisaje simbólico que reflejaba sus luchas internas. Era un lugar sombrío y laberíntico, lleno de obstáculos y trampas que representaban sus miedos y autodestructivas tendencias. Con valentía, Daniel y Gabriel enfrentaron cada desafío que se presentaba ante ellos. Aprendieron a reconocer y cuestionar sus pensamientos negativos, a desafiar sus propias creencias limitantes y a encontrar la fuerza interior para enfrentar sus miedos más profundos. A lo largo de su travesía interna, encontraron aliados en su camino. Personajes simbólicos, como la confianza y la determinación, les brindaron apoyo y sabiduría en momentos de duda y desesperación. Estos encuentros les recordaron que no estaban solos en su búsqueda y que tenían la capacidad de superar cualquier obstáculo. Sin embargo, también se encontraron con las tentaciones del pasado, voces susurrantes que intentaban arrastrarlos de vuelta a sus antiguos patrones de comportamiento. Daniel se enfrentó a la seducción del conformismo, la idea de conformarse con una vida mediocre y no perseguir sus verdaderos sueños. Gabriel, por su parte, fue tentado por la evasión, la idea de huir de sus responsabilidades y evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones. Enfrentaron momentos de debilidad y duda, pero se apoyaron mutuamente para resistir esas tentaciones. Recordaron su propósito en la búsqueda de la redención y se alentaron a sí mismos a seguir adelante, incluso cuando parecía más oscuro y difícil. Después de una ardua lucha interna, Daniel y Gabriel emergieron victoriosos del reino interior. Habían superado sus miedos, desafiado sus patrones negativos y encontrado una nueva fuerza interior que los impulsaba hacia la verdadera redención. Tras superar su lucha interna, Daniel y Gabriel se adentraron en un nuevo capítulo de su búsqueda de redención. Comprendieron que la verdadera transformación no solo se trató de cambiar internamente, sino también de cómo interactuaban con el mundo y las personas a su alrededor. Se encontraron con una prueba que pondría a prueba su capacidad de empatía y compasión hacia los demás. Ambos sabían que habían lastimado a personas en el pasado y ahora tenían la oportunidad de demostrar que habían cambiado genuinamente.
Se encontró con un pueblo en dificultades, donde la gente sufría de soledad y desesperación. Muchos han sido heridos por sus propias acciones pasadas y se sintieron abandonados por el mundo. Daniel y Gabriel se dieron cuenta de que podrían utilizar su propia experiencia de redención para ayudar a sanar a estos corazones afligidos. Comenzaron a interactuar con los habitantes del pueblo, escuchando sus historias y compartiendo su propia experiencia de transformación. Ofrecieron palabras de aliento, comprensión y compasión, recordándoles que siempre hay una oportunidad para el cambio y la redención. Daniel y Gabriel también se involucraron en acciones concretas para ayudar al pueblo. Organizaron programas comunitarios, brindaron apoyo emocional y se ofrecieron como mentores para aquellos que buscaban un nuevo comienzo. Se muestran en ejemplos vivientes de cómo es posible superar los errores del pasado y encontrar una vida llena de propósito y amor. A medida que pasaron más tiempo en el pueblo, Daniel y Gabriel comenzaron a ver el impacto positivo que quedaron. La esperanza volvió a brillar en los ojos de las personas, y la comunidad comenzó a unirse en solidaridad y apoyo mutuo. El poder de la empatía y la redención estaba transformando no solo la vida de Daniel y Gabriel, sino también la vida de aquellos a quienes habían tocado. Sin embargo, la prueba de la empatía también puso a prueba su propio crecimiento. Se encontraron con individuos que gravaron sus acciones pasadas y les costaron perdonar. Daniel y Gabriel se enfrentaron a la posibilidad de ser rechazados y juzgados, pero no se dieron por vencidos. Continuaron mostrando compasión y humildad, demostrando que estaban comprometidos con su proceso de redención y dispuestos a asumir la responsabilidad de sus acciones. Daniel y Gabriel se encontraron en medio de su búsqueda de redención cuando se enfrentaron a una prueba que desafiaría su capacidad de perdonar. Habían cometido errores en el pasado, pero ahora tenían que aprender a perdonarse a sí mismos y también a perdonar a aquellos que los habían lastimado. Esta prueba los llevó a un lugar donde se encontraron cara a cara con las personas a quienes habían herido profundamente en el pasado. Daniel y Gabriel sintieron un nudo en el estómago y un peso en el corazón mientras grababan el dolor que habían causado. Sabían que el perdón era esencial para su proceso de redención, pero podrían superar la culpa y el resentimiento y encontrar la capacidad de perdonar. Comenzaron por enfrentarse a las personas directamente, compartiendo sinceramente su remordimiento y arrepentimiento. Expresaron su deseo de enmendar sus errores y pidieron perdón con humildad y honestidad. Sin embargo, se dieron cuenta de que el perdón no era algo que pudiera exigir o esperar automáticamente. Algunas personas estaban dispuestas a perdonar de inmediato, impresionadas por la evidente transformación de Daniel y Gabriel. Reconoció su cambio y decidió dejar atrás el pasado, abriendo las puertas hacia un futuro de reconciliación y sanación. El perdón en estos casos fue un regalo precioso que permitió que la redención floreciera en ambos lados. Sin embargo, también hubo quienes se resistieron al perdón. Guardaban heridas profundas y me resultaba difícil soltar la carga del resentimiento. Daniel y Gabriel se vieron confrontados con la dura realidad de que el perdón no siempre es instantáneo ni fácil de obtener. Enfrentaron rechazo y enfrentamientos emocionales que pusieron a prueba su determinación de seguir adelante. A pesar de los obstáculos, Daniel y Gabriel se aferraron a su compromiso de redención y perseveraron en su búsqueda de perdón. Aprendieron que el perdón no es solo un acto de liberación para aquellos que lo otorgan, sino también un proceso de liberación interna para aquellos que buscan ser perdonados. A medida que avanzaban en su viaje, comenzaron a comprender que el perdón no significaba olvidar el pasado, sino aprender de él y crecer a partir de él. Reconocieron que las experiencias dolorosas fueron lecciones importantes que les permitieron transformarse en personas más compasivas y empáticas. Al final, Daniel y Gabriel se encontraron con una lección invaluable.
El perdón verdadero y duradero viene de adentro. Aprendieron a perdonarse a sí mismos por sus errores pasados y a liberarse de la carga del remordimiento y la culpa. Encontraron la paz y la liberación al dejar ir las cadenas del pasado y aceptar su propia humanidad. Daniel y Gabriel se encontraban cerca del final de su búsqueda de redención cuando se enfrentaron a un desafío crucial, el desafío de la autenticidad. Habían aprendido a perdonarse a sí mismos y a perdonar a los demás, pero ahora debían descubrir quiénes eran realmente y vivir de acuerdo con su verdadero ser. Durante mucho tiempo, ambos habían vivido vidas llenas de máscaras y falsas identidades. Habían actuado según las expectativas de los demás y habían negado sus propios deseos y pasiones. Pero ahora, en su viaje hacia la redención, llegó el momento de liberarse de esas restricciones y abrazar su verdadero yo. Daniel comenzó a explorar sus pasiones artísticas, algo que había relegado al olvido durante años. Descubrió su amor por la pintura y se sumergió en su creatividad, expresando sus emociones y su proceso de redención a través de sus obras de arte. Gabriel, por su parte, se enfrentó a su miedo al juicio de los demás y decidió seguir su pasión por la música. Comenzó a componer canciones desde el corazón, dejando atrás la necesidad de agradar a los demás y encontrando la fuerza para ser auténtico en su expresión artística. A medida que Daniel y Gabriel abrazaban su autenticidad, también se encontraban con personas que no aceptaban su cambio. Algunos esperaban que volvieran a ser los mismos individuos que habían sido antes, negándoles la oportunidad de crecimiento y transformación. Sin embargo, los dos amigos se mantuvieron firmes en su camino y comprendieron que aquellos que no podían aceptar su autenticidad no eran dignos de su tiempo ni de su energía. Daniel y Gabriel se sorprendieron al descubrir que al abrazar su autenticidad, comenzaron a atraer a personas afines a ellos, personas que los apoyaban y los valoraban por quienes eran realmente. Se rodearon de una comunidad que los alentaba a ser fieles a sí mismos y a vivir vidas auténticas. A medida que avanzaban en su viaje de autenticidad, Daniel y Gabriel también encontraron una mayor paz interior. No tenían que fingir ni esconderse detrás de máscaras, y esa libertad les permitió vivir con una mayor alegría y plenitud. Daniel y Gabriel se encontraron en el tramo final de su viaje de redención cuando llegaron a un punto crucial en su búsqueda, la revelación de la plenitud. Habían superado muchas pruebas y desafíos a lo largo del camino, pero ahora estaban listos para descubrir el significado más profundo de su búsqueda y experimentar una transformación completa. Los dos amigos se encontraron en un lugar sagrado, un santuario lleno de sabiduría ancestral y energía espiritual. Fue en este espacio sagrado que recibió una revelación trascendental que cambiaría sus vidas para siempre. Un anciano sabio se acercó a ellos, emanando una tranquilidad y serenidad incomparables. Les habló sobre el poder de la redención y cómo su búsqueda los había llevado a este punto crucial. El anciano les reveló que la redención no se utilizó solo de corregir los errores del pasado, sino de encontrar la plenitud y la conexión con su verdadero ser. Daniel y Gabriel escucharon atentamente mientras el anciano les hablaba sobre la importancia de vivir en armonía con el universo y de honrar su propósito más profundo. Les enseñaron que la redención no era solo un acto aislado, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. A medida que absorbían las palabras del anciano, Daniel y Gabriel sintieron una sensación de claridad y paz interior. Comprendieron que la plenitud no se encontró en los logros externos o en la aprobación de los demás, sino en vivir auténticamente y en alineación con su verdadero propósito. Guiados por el anciano, Daniel y Gabriel participaron en rituales sagrados y meditaciones profundas. Se conectaron con su esencia más pura y experimentaron una expansión de conciencia que los llevó más allá de las limitaciones de la realidad cotidiana.
En ese estado elevado de conciencia, se dio cuenta de que la redención no era un destino final, sino un viaje interminable de crecimiento y transformación. Comprendieron que cada momento presente era una oportunidad para ser fieles a sí mismos y vivir con autenticidad y amor. Con la revelación de la plenitud, Daniel y Gabriel se sintieron empoderados y llenos de gratitud. Agradecieron al anciano sabio por guiarlos en su búsqueda y por revelarles la verdad más profunda de su viaje de redención. Daniel y Gabriel se encontraron en el umbral del desafío final de su viaje de redención. Después de haber superado pruebas y desafíos, habían llegado al momento culminante de su búsqueda. Ahora se enfrentaron a una última prueba que tendría su resolución y determinación. Los dos amigos se encontraron en un lugar enigmático y misterioso. Un sendero oscuro se extendía frente a ellos, y una voz resonante los llamaba desde lo desconocido. Sabían que este era el desafío final que les permitiría alcanzar la redención definitiva. Con coraje en sus corazones, Daniel y Gabriel se adentraron en el camino, enfrentándose a sus miedos y dudas. Cada paso les recordaba los errores del pasado y los momentos en los que habían fallado. Pero también recordaban las lecciones aprendidas y la fuerza interior que habían cultivado a lo largo de su viaje. A medida que avanzaban, el camino se volvía cada vez más difícil. Obstáculos desafiando bloqueaban su camino, simbolizando los desafíos que habían enfrentado a lo largo de sus vidas. Pero Daniel y Gabriel se negaron a retroceder. Se apoyaron los accesorios y encontraron la determinación necesaria para superar cada obstáculo. Finalmente, llegaron a la cima de una montaña, donde se encontraron con un espejo mágico. Al mirarse en el espejo, vieron reflejadas todas sus imperfecciones, errores y heridas pasadas. Pero también vio su fuerza, su crecimiento y su capacidad de cambio. Frente al espejo, se les presentó una elección trascendental. Debían enfrentarse a sí mismos y decidir si se aceptaban completamente, con todas sus virtudes y defectos. Debían abrazar su humanidad y perdonarse a sí mismos por sus errores pasados. Con lágrimas en los ojos, Daniel y Gabriel se miraron el uno al otro y tomaron una decisión valiente. Decidieron soltar la carga del pasado y aceptarse incondicionalmente. Aceptaron que su redención no dependía de la perfección, sino de la voluntad de aprender y crecer. En ese momento de aceptación y liberación, el espejo se hizo añicos, disipando todas las dudas y culpas que habían cargado durante tanto tiempo. Daniel y Gabriel sintieron una oleada de amor y compasión por sí mismos y por los demás. Comprendieron que el verdadero acto de redención estaba en amarse a sí mismos y a los demás con sinceridad y bondad. Daniel y Gabriel habían superado numerosos desafíos en su viaje de redención y ahora estaban listos para enfrentar el capítulo final de su historia. Su transformación personal y la búsqueda de redención habían dejado una huella profunda en sus vidas y en las vidas de aquellos que los rodeaban. Daniel y Gabriel regresaron a su hogar, pero no como los mismos hombres que habían partido en busca de redención. Habían experimentado un despertar interior y habían abrazado su verdadero ser con amor y aceptación. A medida que volvían a conectarse con sus seres queridos, notaron un cambio notable en la dinámica de sus relaciones. Su transformación había inspirado a otros a cuestionar sus propias vidas y a buscar su propia redención. Amigos, familiares y miembros de la comunidad comenzaron a ver a Daniel y Gabriel como ejemplos de resiliencia y superación personal. Ambos amigos compartieron su historia de redención y alentaron a otros a abrazar su autenticidad y a buscar la sanación interior. Organizaron talleres y charlas para compartir las lecciones aprendidas en su viaje, y se enfocaron en mentores y guías para aquellos que buscaban su propio camino hacia la redención. Daniel, con su nuevo amor por la pintura,
creó obras de arte que transmitían la belleza de la transformación personal. Sus cuadros eran una invitación a explorar las emociones más profundas y a encontrar la redención en medio de la adversidad. Gabriel, por su parte, obtuvo su talento musical para componer canciones de esperanza y superación. Sus melodías conmovedoras resonaban en los corazones de aquellos que las escuchaban, recordándoles que siempre había una oportunidad para la redención y el crecimiento personal. El legado de la redención de Daniel y Gabriel se perforó mucho más allá de su círculo íntimo. Sus historias y enseñanzas se difundieron por la comunidad y más allá, llegando a aquellos que más lo necesitaban. Personas de todas las edades y trasfondos encontraron inspiración en su viaje y se sintieron motivadas a buscar su propia redención y transformación. Daniel y Gabriel comprendieron que la redención no era solo una meta individual, sino una fuerza que podía transformar comunidades y sociedades enteras. Su viaje había demostrado que la redención estaba al alcance de todos, sin importar sus errores pasados o las heridas que habían sufrido. Daniel y Gabriel se encontraron en un punto de profunda gratitud y paz interior. Su viaje de redención los había llevado a un lugar de plenitud y propósito. Su legado sería grabado por generaciones venideras, y su historia seguiría inspirando a otros a encontrar la redención en sus propias vidas. Después de un largo y transformador viaje en busca de redención, Daniel y Gabriel habían llegado al capítulo final de su historia. Habían enfrentado sus miedos, superado desafíos y encontrado la sanación en su interior. Ahora, era el momento de regresar a casa y enfrentar las últimas etapas de su viaje. Daniel y Gabriel volvieron a su lugar de origen, a la tierra que los habían visto nacer y crecer. Mientras caminaban por las calles familiares, notaron cómo su percepción de todo había cambiado. Había aprendido a apreciar la belleza en las cosas simples y a encontrar la alegría en los momentos cotidianos. A medida que se acercaban a sus seres queridos, Daniel y Gabriel se encontraron con abrazos cálidos y sonrisas radiantes. Sus seres queridos notaron la transformación que había ocurrido en ellos y los recibieron con amor y admiración. La redención que habían buscado se había extendido a aquellos que los rodeaban, creando un aura de sanación y esperanza. En casa, Daniel y Gabriel compartieron sus experiencias y lecciones aprendidas en su viaje de redención. Sus historias resonaron en los corazones de todos, inspirándolos a reflexionar sobre sus propias vidas y buscar la sanación y el crecimiento personal. A medida que pasaron los días, Daniel y Gabriel se dieron cuenta de que la redención no era un destino final, sino un camino constante de aprendizaje y crecimiento. Continuaron practicando la compasión y el perdón hacia ellos mismos y hacia los demás, recordándose que cada día era una oportunidad para comenzar de nuevo. Juntos, organizan talleres y actividades para compartir sus conocimientos y ayudar a otros en su búsqueda de redención. Especialmente en mentores y guías, brindando apoyo y aliento a aquellos que necesitaban sanar y encontrar su verdadero propósito en la vida. Con el tiempo, Daniel y Gabriel se dieron cuenta de que la redención no era solo un objetivo personal, sino una responsabilidad colectiva. Comenzaron a trabajar en proyectos comunitarios que fomentaron la sanación y el crecimiento en la sociedad. Desde la creación de programas educativos hasta la implementación de iniciativas de ayuda, se comprometieron a hacer del mundo un lugar mejor. Aunque su viaje de redención había terminado, su búsqueda de propósito y significado continuaba. Sabían que siempre habrían desafíos y obstáculos en el camino, pero también tenían la certeza de que su fuerza interior y su conexión con la redención los llevarían hacia adelante. Daniel y Gabriel se despidieron temporalmente de los lectores, pero su legado perduraría en las mentes y corazones de aquellos que habían sido tocados por su historia. Su viaje de redención había sido una poderosa elección de esperanza,
transformación y amor incondicional. Y así, con gratitud en sus corazones, Daniel y Gabriel siguieron adelante, abrazando la vida con pasión y propósito. Sabían que su viaje no había terminado, pero estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera con valentía y confianza. Su búsqueda de redención los había llevado a un lugar de autenticidad y plenitud, y decidieron vivir cada día en armonía con su verdadero ser. Y así concluye este cuento de redención, un relato de transformación personal, superación y el poder del amor propio. Que su historia inspire a otros a buscar la redención en sus propias vidas y a encontrar la fuerza para enfrentar sus demonios internos. Que siempre recordemos que, sin importar cuánto oscuro sea el pasado, siempre hay una oportunidad para la redención y la sanación.